Hola amigos de Perú 21, nos encontramos en el Congreso para entrevistar a la congresista Úrsula Letona, quien nos hablará sobre su situación en Fuerza Popular. Congresista, buenas tardes. Mañana usted va a tener un proceso o finaliza un proceso en Fuerza Popular. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, como ustedes recordarán, la congresista Vilca Toma presentó una solicitud para que se me expulse de Fuerza Popular, aduciendo que yo había incurrido en un tráfico de influencias. Esta denuncia ha sido evaluada, tramitada como una denuncia al interior del partido, y el día de mañana ambas, tanto la congresista Vilca Toma como yo, hemos sido citadas para que se dé lectura a la resolución del comité encargado de evaluar esta denuncia. No significa que mañana se define si aceptan o no aceptan su renuncia a Fuerza Popular. No, mañana va a haber esta lectura del caso, de la denuncia de la congresista Vilca Toma. Se entiende que luego de cerrado este capítulo, ellos tendrían expedito el escenario para resolver sobre mi solicitud. Ahora, una vez que resuelvan su caso, ¿cuál es su deseo? ¿Es quedarse en Fuerza Popular? ¿Usted desea retirarse? Yo no voy a especular sobre qué va a suceder a futuro. Creo que todo aquel que pueda conocer mi trayectoria sabe claramente que yo creo en los partidos políticos. Yo fui elegida por Fuerza Popular y lo que sí quiero dejar claro es que en mis principios, en mis valores, irme a otra agrupación no es una opción. O sea, yo preferiría en todo caso seguir manteniéndome como una congresista independiente sin bancada o en el extremo opuesto regresar. Pero esa es una decisión que tomaré luego de conocer el resultado de este proceso y luego de, por supuesto, tener una conversación sobre en qué contexto está Fuerza Popular. ¿Por qué en su momento usted no presenta una renuncia irrevocable, solo una renuncia? Porque yo lo manifesté. Yo no voy a permitir que personas que tienen ambiciones personales que pueden ser incluso legítimas utilicen mi nombre o mi trayectoria para crear divisiones a la interna, que es lo que venía sucediendo. En un escenario en que Keiko Fujimori está presa, mi esfuerzo, mis pensamientos están centrados en colaborar con ella como amiga, más dejando de lado más el tema partidario o de la bancada. Yo he seguido presentando proyectos de ley. Mis votaciones, si las pueden ver, ha sido en muchos casos, hay coincidencias con Fuerza Popular, pero en otros no. Por ejemplo, en los proyectos que significan un gasto en el erario público, en los cuales he decidido votar en contra. Y creo que esas diferencias que hemos tenido a lo largo de este tiempo me permiten tener la tranquilidad de poderle decir a las personas que votaron por mí que no me van a ver en otra agrupación política, pero que tampoco significa que yo deba regresar en este momento. Yo tengo una conversación pendiente con Keiko, yo la voy a visitar, procuro ir todas las semanas y espero tenerla con ella en libertad. Pero una vez que, su deseo entonces sería quedarse después de que hable con Keiko, ¿o todavía no lo ha definido muy bien? No lo he definido, creo que en este momento tengo claro que en la situación en la que ella está, este tema es un tema menor y yo voy a priorizar justamente mi apoyo y colaboración en su libertad, como lo he venido haciendo desde el primer día, y para mí esta será una decisión postergada. En tanto, mi lucha desde mi curul será impulsar reformas, que es lo que yo sé hacer, que es para lo que vine al Congreso. Yo toda mi vida me he dedicado a trabajar políticas públicas y es lo que he vuelto a hacer en el Congreso y creo que hay mucho espacio para hacerlo. No creo que a ella le venga bien que usted renuncie, teniendo en cuenta el peso que ha tenido usted dentro de Fuerza Popular y dentro del Congreso también. Yo creo que esa decisión, como te digo, espero poder conversarla con ella ya libre. Congresista, ¿y qué va a pasar con su relación con Jenny Vilca Toma en caso usted no le acepte en la renuncia y se mantenga dentro de Fuerza Popular? Yo no tengo ningún problema con la congresista Vilca Toma. Yo en más de una oportunidad he apoyado proyectos de ella. Ella tiene, en este caso específico, una opinión, creo yo, distorsionada de cuál ha sido mi actuación. Yo espero que al resolverse este proceso ella pueda tener la oportunidad de reflexionar sobre el tema.
Yo de mi parte no soy una persona que ande con revanchismos, ni mucho menos. Yo voy a seguir trabajando como lo he hecho desde el primer día. Yo no tengo ninguna ambición personal al interior de Fuerza Popular o de la bancada. Es más, cada vez me veo más lejos de la política. Así que espero que podamos pasar la página y que ella entienda que lo único que hice fue mi trabajo. Usted en estos momentos se encuentra en una especie de límite entre pertenecer a Fuerza Popular y no pertenecer. Desde este límite en el cual se encuentra, ¿cómo ve, cómo observa usted a la bancada? ¿Cuál es la crítica que, digamos, usted haría? ¿Cuáles son los errores que usted podría identificar dentro de la misma? Yo lo he dicho, partiendo desde el mismo mensaje que tuvo Keiko Fujimori en su momento. Creo que la coyuntura nos llevó a una confrontación muy dura con el gobierno del presidente Fujimori, del presidente Kuczynski, que terminó con la salida del presidente Kuczynski acusado por graves casos de corrupción, y tal vez no le pusimos el punche debido al tema de las propuestas, las reformas, sin decir que no se hizo nada, porque yo creo que se avanzó en algunas cosas. Pero creo que esa es la principal crítica, que nos abocamos a una labor de fiscalización que sabíamos que implicaba un costo político y que estuvimos dispuestos a asumir, pero que no pudimos tener el contrapeso para seguir impulsando leyes importantes en beneficio del país. Hay algunas que se han dado, cuando me tocó ser presidente de la Comisión de Constitución, sacamos 7 leyes que tienen que ver justamente con la reforma política, pero sí, soy consciente y siempre lo voy a hacer que se pudo haber hecho más, pero privilegiamos la fiscalización versus otras acciones que podríamos haber efectuado. Creo que no es tarde. Y creo que Fuerza Popular tiene hoy la oportunidad de presentarle al país una agenda ambiciosa, una agenda de reformas de cuarta generación que impliquen en realidad un cambio en el escenario. Tenemos un Poder Ejecutivo que hasta el día de hoy no presenta propuestas de fondo en los problemas graves del país, y creo que ahí hay un espacio importante para mejorar. ¿Pero esta confrontación no ha continuado con el gobierno de Martín Vizcarra? Yo creo que hablamos de personas puntuales, más que la bancada. Hemos visto al congresista Tubino siempre en una actitud propositiva. Hay congresistas que tienen un estilo marcado de crítica muy dura, y creo que cada quien tiene su estilo. Desde mi perspectiva, creo que el país merece que podamos bajar esos tonos y podamos dedicarnos y ponerle más énfasis al tema propositivo que al tema confrontacional. Creo que el Perú está cansado de la confrontación, y pese a estas provocaciones innecesarias de parte del presidente, del mismo premier, creo que es momento de que nos juntemos a trabajar en beneficio del país. Acabamos de aprobar el régimen de jubilación anticipada, que beneficia a muchísimos peruanos y que estaba siendo postergado. Tenemos en la agenda el régimen de promoción agraria, que es el único régimen en nuestro país que genera empleo en óptimas condiciones para miles de peruanos, y creo que esos son los temas que nos deberían unir en lugar de separarnos. Pero en este punto, en la crítica, digamos, que se tiene que hacer también a Fuerza Popular, se le cuestionó mucho el tema de este blindaje del cual se hablaba Pedro Chávarri, posteriormente al congresista Edwin Donaire. ¿No cree que ahí también ha fallado el fujimorismo? Yo creo que ha habido un problema también comunicacional, porque en el caso del general Donaire yo fui muy dura en la etapa previa y lo invité al congresista Donaire a someterse a la justicia. Lamentablemente la norma no es lo suficientemente clara. De repente hubiera sido más fácil decir sí, acá está, sin observar lo que decía detalladamente la norma. Hoy tenemos claro que se necesita una sentencia firme, tanto así que el Poder Judicial ha dictado la sentencia firme. Pero es bien fácil catalogar esos conceptos como blindaje, cuando en realidad lo que se ha hecho es ponderar lo que dice la norma. Yo sé que es difícil y me pasa en el día a día. Tengo un hijo de 16 años que constantemente, mamá, ¿pero por qué esto y por qué no lo otro? Y cuando le explico, más o menos que entra en razón. Yo sé que es difícil y el Congreso sufre como institución constantes ataques, pero así como ha tenido hierros o faltas de comunicación, también ha tenido aciertos. Y sin embargo, siempre la percepción va a ser
de un Congreso que no trabaja, de generalidades, ¿no? De congresistas que están inmiscuidos en temas de corrupción, cuando en realidad somos 130 y no todos tenemos esos problemas. Pero volviendo a la pregunta, el caso Chávarri, en ese caso, por ejemplo, se dieron momentos en que habían informes que se archivaron, también se registraron falta de congresistas a sesiones y congresistas de Fuerza Popular, porque son la mayoría. Entonces, en esos casos, ¿no cree que Fuerza Popular sí debería hacer una autocrítica? Porque ahí parecía blindaje, ¿no? Yo entiendo que la han hecho, entiendo que el congresista Segura, por ejemplo, en la última sesión que se frustró, el congresista Segura tenía una operación bastante delicada al sistema lumbar, y se dijo que él simplemente no había venido. Él desde su cama de la clínica gestionó para que el vicepresidente sesione. Faltaron, es verdad, congresistas de Fuerza Popular, y yo no voy a ejercer una defensa de los congresistas de Fuerza Popular, pero lo que sí no puedo permitir es que se hable solamente de ellos, porque faltaron congresistas de otras bancadas. Entonces, yo sí sé que se hicieron esfuerzos para que esa sesión se lleve a cabo desde Fuerza Popular. Pero en la lógica en que son mayoría, sí creo que esa sesión en específico pudo haberse salvado el quórum para demostrar que efectivamente no había un esquema de protección. Hubo errores en la convocatoria, no por parte del presidente, sino de la Secretaría, que finalmente terminan por 6 o 8 congresistas dañando la imagen en general del Congreso. Finalmente el señor Chávarri tiene 4 denuncias constitucionales, todas bajo la presidencia de Fuerza Popular. No es que el señor no esté acusado constitucionalmente, y el saldo, en mi perspectiva, es que él está acusado y va a afrontar por los casos graves que se le imputan estas investigaciones. Pero justamente esa generalidad es la que da lugar a que nuevamente las críticas se vuelquen sobre los 130. Pero hubo una denuncia por el tema del deslacrado de las oficinas, creo que la presentó en la bancada liberal, el congresista Gino Costa. Esa denuncia no se acumuló junto con las otras que tiene el señor Chávarri, se archivó. Y el año pasado, cuando sale todo el tema de Pedro Chávarri, más o menos en agosto, también se presentó una acusación, también fue archivada. Eso es, digamos, lo que se cuestiona, ¿no? Yo lo que entiendo, en el último caso, porque se lo pregunté al congresista Segura, con la mayor transparencia, le dije, ¿me puedes explicar qué ha pasado? Y el congresista Segura me dijo que este tema viene siendo investigado en el Ministerio Público y que la comisión había decidido archivar esa denuncia en el entendido que no iban a duplicar esfuerzos, porque lo que hace la subcomisión de acusaciones es levantarle la inmunidad para que sea procesado como una persona común y corriente. Y en el entendido que ya había un proceso de investigación abierto en el Ministerio Público y el señor Chávarri ya venía siendo investigado, era absurdo que la comisión tramite una acusación constitucional. Esa era la lógica. Nuevamente, creo que falta, de repente, el error está en una mejor comunicación. Eso no quiere decir que de determinada manera comparta todas las decisiones que se han tomado, ¿no? ¿Usted se queda en Fuerza Popular? ¿Le gustaría ser la candidata a la presidencia del Congreso de Fuerza Popular? No, en lo personal no me interesa ocupar la presidencia del Congreso. Creo que hoy necesitamos una persona que genere mucho consenso, con mucha experiencia, y creo que no lo tengo. No soy una persona que tenga mucha experiencia en la gestión parlamentaria. Al contrario, creo que me falta muchísimo por aprender y en esas ando. Y creo que deberíamos los 130 pensar en la necesidad de una persona que combine estas dos características, experiencia, pero también que sea capaz de convocar y dialogar, que es lo que necesitamos para revertir las cifras y acercarnos más a la gente. ¿Y Fuerza Popular debería ser quien preside esta vez el Congreso después de 3 años? Yo creo que dentro de las opciones de Fuerza Popular debería estar, y eso es un tema que ellos lo decidirán a la interna, la posibilidad de ceder a otro grupo político la presidencia sin dejar de estar en la mesa. Creo que ese es un abanico de posibilidades que estoy segura se está evaluando, porque en la búsqueda de generación de consensos a veces es mejor dar que aferrarse a la idea de seguir presidiendo. Les toca, es verdad, son la primera mayoría en el Congreso, pero en realidad hay algunos escenarios, creo que el que atravesamos ameritaría hacer ese ejercicio. ¿Una persona con experiencia podría ser Víctor García Belaúnde? Bueno,
que combine ambos, digo como por ejemplo Luz Salgado. Víctor Andrés tiene una amplia trayectoria, es congresista muchos periodos, pero su esfuerzo debería estar centrado en generar consensos. Entonces, si logra hacerlo, podría ser él. Me refiero a una persona, no sé si usted vio cuando Luz Salgado se despide de su gestión, hubo gente incluso de izquierda que se paró a aplaudirla. Yo creo que, sin desmerecer la figura de Lucho Galarreta o las cosas que ha podido hacer el señor Salaverry, creo que Luz Salgado pudo mantener estos dos elementos, el consenso, el esfuerzo de diálogo con la experiencia parlamentaria. Pero quizá, usted misma lo dijo hace un instante, que Fuerza Popular continúe en la mesa ya no genera ese consenso, ¿no? Porque, siendo sinceros, Fuerza Popular tiene muchos anticuerpos, ¿no? Entonces, quizá una persona que no sea de Fuerza Popular presidiendo y quizás sí en las Yo estoy segura que ese ejercicio lo tienen que realizar. Creo que es parte del juego democrático. Yo creo que las personas que están hoy día a cargo de Fuerza Popular deberían evaluar esa situación, sin perjuicio de que también hay algunas personas al interior del partido que podrían tener la legítima aspiración a ser presidentes del Congreso. Pero dejar de lado ese ejercicio creo que sería un error, creo que igual hay que hacerlo, porque es parte de la búsqueda de consensos, y la búsqueda de consensos nuevamente implica desprenderse. Y una de las cosas que creo que fueron beneficiosas al perder la mayoría en el Congreso para Fuerza Popular fue justamente que los dejen de culpar de todo lo malo que pudo haber pasado en el Congreso. Siendo mayoría, esa fue, creo, un lastre. Hoy, que son la primera minoría, no tienen ese peso y deberían procurar realizar ambos ejercicios que creo que los van a llevar a tomar la mejor decisión. ¿La opción de Daniel Salaverry a la reelección le parece viable? Yo creo que ha habido mucho roce con el congresista Salaverry, si bien en estos últimos días él también ha tenido una actitud mucho más propositiva. Creo que lo principal ahorita que tiene que atender el congresista Salaverry son las denuncias que hay en su contra, que son algunas muy graves, ¿no? Hace un año, cuando se hablaba de la presidencia del Congreso y se proponía dentro de Fuerza Popular, donde usted todavía no había presentado su renuncia, a Daniel Salaverry, ¿usted hubiese imaginado que después él sería la persona que, digamos, ha enfrentado a Fuerza Popular, ha sido el presidente? Nunca me hubiera imaginado. ¿Y cómo toma que su colega o en muchos casos me ha dolido actitudes de Daniel y he tenido oportunidad de decírselo personalmente. Por ejemplo, en el caso de cuando mandó a callar a Luz Salgado o al congresista Miyashiro, creo que esas actitudes lo desdibujan. Sin embargo, también hay que reconocer que ha tenido algunos gestos democráticos y políticos que han servido también para revertir la imagen del Congreso. Y yo creo que esa evaluación la haremos al culminar su periodo. Si usted se queda en Fuerza Popular, no sé si se ha dado cuenta que ahorita hay una especie de disputa, bueno, se está leyendo en los medios entre Rosa Bartra y Alejandra Aramayo, aparentemente por el tema de quién debe presidir. Alejandra Aramayo ha dicho que ella cree que debe ser alguien que no tiene mucho protagonismo, y Rosa Bartra ha dicho pues que ella fue vicepresidenta. Bueno, no ha dicho que sí quiere ser presidenta, pero da la impresión. Yo no he escuchado, no estoy al tanto de esos detalles de una discusión. He conversado, por ejemplo, con Alejandra en el tema de la alternancia, que creo que es bien importante y que sí, fue una regla que se impuso en Fuerza Popular y que ha tenido algunas excepciones. Ha tenido algunas excepciones porque hay congresistas que presiden comisiones los 3 años, pero creo que como regla, siendo un grupo tan grande, es importante respetar la alternancia. Pero también creo que es importante que, como lo ha dicho el congresista Juan Carlos del Águila, todos tengan la oportunidad de presidir una comisión, de ser mesa, y que los candidatos o las candidatas nazcan del consenso al interior de la bancada. Creo que esos serían los criterios que deberían ponderarse al momento de presentar una candidatura. El presidente Martín Vizcarra ha pedido que no utilicen la educación como una herramienta para ataque al Congreso. ¿Qué es lo que opina sobre esto? A ver,
Yo siento que el presidente tiene pues una muletilla de si confronta al Congreso, eso le da resultado en las encuestas. Y yo creo que eso se le está agotando. En lo personal, yo soy madre de 4 niños. A mí, mi esposo paga un seguro médico, mi esposo paga el colegio, el Estado peruano no me da ni salud, ni educación y muy poca seguridad. Mi hijo lo asaltaron al mayor hace poco. Y entonces, en esa lógica, yo no quiero que sea el Estado peruano el que me diga cuándo mis hijos van a ingresar a ver temas de sexo. Me encantaría poderlos conversar con ellos cuando mi esposo y yo lo decidamos, y que sea al revés, que sea el colegio el que complemente. No que sea el colegio el que les diga y yo complemente en mi casa. Esa creo que es una dedicación que nos toca a los padres. Yo no estoy en contra de la ideología o el enfoque de igualdad de género. Es más, mi esposo y yo compartimos roles exactamente idénticos en nuestro hogar y tenemos 2 niñas, 2 niños, de que las cosas sean igualitarias. Pero sí creo que hay un problema en el tema educativo, no solamente por estas referencias en los libros que he podido revisar personalmente y que me parecen totalmente, por decirlo menos, desatinadas o incluso con contenido muy sexual, sino que además en los resultados. Yo vengo a estudiar en un colegio público, he estudiado en una universidad pública y el nivel educativo que yo tuve es diametralmente distinto al que tienen hoy los chicos de colegio público. Entonces sí creo que el presidente debería reflexionar a la interna y ver que tenemos un grave problema en el esquema educativo y que no estamos siendo capaces de revertir esa situación pese a que hay presupuesto y que hay total disposición en la carrera magisterial. El cambio del SUTEP como esquema de gestión de los docentes a la carrera magisterial ha sido un cambio histórico en nuestro país. Entonces, eso no lo hemos aprovechado. Hay profesores muy comprometidos, hay una carrera magisterial, hay plata y por lo tanto no se reflejan los resultados. Entonces, decir que no hay un problema de educación o que se está politizando, creo que es bastante mezquino. Pero la ministra tiene menos de 2 meses, ¿no? Totalmente de acuerdo, y lo he dicho. ¿No ha sido una exageración? Yo creo que, al contrario, es una oportunidad para que la señora Pablo pueda informar: esto estoy cambiando, estos señores que hicieron estos textos mal hechos van a responder administrativamente, se han iniciado acciones administrativas contra Mengano, Sutano y Fulano, además hemos dispuesto una revisión, una comisión reorganizadora. O sea, lo que no puede pretenderse es que nos quedemos callados, porque no está bien. O sea, la labor de fiscalización es justamente invitar a la ministra para que explique. Lo que sí no estoy de acuerdo es que pasemos a una censura, porque creo que eso estaría mal con una persona que tiene muy poco tiempo en el cargo. Pero sí creo, y ojalá la ministra sepa aprovechar esta oportunidad para venir a decirle al Parlamento: no, señores, estoy de su lado, comparto las preocupaciones y esto es lo que estamos haciendo. Porque es lo que toca. A la ministra le toca gestionar y a nosotros nos toca fiscalizar. Entonces, yo creo que sí, llevar el tema de una interpelación a una cuestión de confianza, a una amenaza velada o a decir que estamos politizando, creo que no solamente es mezquino, sino es irrespetar a un poder del Estado que al igual del Poder Ejecutivo tiene obligaciones que no puede evadir. Pero ¿no sería mezquino también por parte del Congreso, por parte de algunos congresistas, decir que después que se le debería censurar a la ministra cuando tiene Por supuesto, estoy totalmente en contra de la posibilidad siquiera de mencionar una censura. Yo creo que eso no puede ocurrir. Lo que podemos decir es: ministra, corrija esto, ministra, por favor, haga esto, pero no podemos imputarle responsabilidad a la ministra Pablo sin siquiera escucharla. Yo creo que es bien importante que se entienda la interpelación como un ejercicio democrático de escuchar a los ministros y que puedan compartir e incluso acoger algunas de nuestras observaciones y llevarlas a la práctica. Desde mi curul, yo N veces he hecho propuestas, realmente no tengo un rol de fiscalización duro, sino más propositivo, y en varias oportunidades hemos trabajado con ministros que han venido interpelados a corregir algunos aspectos y han resultado. Tampoco es un pretexto para, digamos, bajarse el enfoque de género. Yo creo en el enfoque de igualdad de género. Creo que el enfoque de igualdad de género, como criar niños o formar niños en igualdad de condiciones, que sean empáticos, es la tendencia mundial, está así reconocido.
pero es distinto el enfoque de igualdad de género hacia una sexualización de la política educativa, que es lo que hemos visto en los textos escolares. No he tratado, se lo juro, con mente muy abierta de entender las referencias a páginas de contenido sexual a niños. Tengo una niña de 12 años que está en séptimo, que es más o menos primero y media, y no entiendo la lógica de referencias a temas netamente sexuales en una currícula educativa. Me encantaría que sea al revés, como le decía, que primero podamos hablar los padres con los chicos. Yo sé que no todos los chicos pueden contar con papá y mamá en casa, me ha pasado, y sea el colegio el apoyo, pero sí que podamos tener la oportunidad los padres, porque finalmente tenemos que tener la prioridad en esa clase de temas con nuestros niños. Por último, Keiko Fujimori, usted menciona que la va a visitar todos los días. No todos los días, bueno, perdón, no tanto como quisiera, pero al menos todas las semanas. ¿Ella le ha mencionado algo sobre el partido, sobre la bancada? No, procuramos hablar de nuestros hijos, de nuestros esposos, de lo difícil que es la situación para ella y para sus hijas. Yo la verdad es que estoy muy, muy sorprendida de la fortaleza que ella tiene y cómo está afrontando esta injusta prisión, y espero y confío en que la Corte Suprema pueda revertir esta detención y ella, pueda afrontar esta investigación. Nadie dice que le evada o que se archive, que esta investigación la pueda llevar como tantos otros imputados en libertad, considerando en primer lugar que ella no ha sido gobierno, que el señor Barata nunca ha afirmado siquiera haber tenido una reunión con ella, y en tercer lugar que para mí, desde el punto de vista del respeto a los derechos y al marco constitucional, la presunción de inocencia debe ser una regla y no la excepción. ¿Y han hablado sobre la posibilidad de que Kenji regrese al Congreso? Con ella no, lo hemos conversado, por ejemplo, con Luz Salgado, con el congresista Turbino, y lo que se ha planteado es la posibilidad de evaluar su solicitud para entender cuáles son los fundamentos que justamente afectarían la presunción de inocencia en su caso, y hemos mostrado nuestra total disposición a que así sea, a que se evalúe. Estamos primero, entiendo que primero iría a Consejo Directivo y luego vendría al Pleno. Bueno, congresista, muchas gracias. Bien, amigos de Perú 21, esto fue la entrevista con la congresista Úrsula Letona. Por favor, síganos en perú21.pe.